Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 569 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar, oremos. Bendito Señor Dios y Padre maravilloso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, recibe toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos, Padre. Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos perdón, mi Dios amado, no queremos continuar nuestro día, Señor, sin ponernos a cuentas contigo, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Por favor, escudriñanos, mi Dios amado, y quita de nosotros lo que no te agrada, Señor, todo aquello que impide, mi Dios amado, que crezcamos, Señor, en santidad, Padre fiel. Y ayúdanos, Padre Santo, tú dices en tu palabra que nos ocupemos, Señor, de nuestra salvación, y aquí estamos, mi Dios amado, a tus pies, Señor, ocupándonos de ella, Padre. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a entender tu palabra, Señor, a discernirla, Padre, para que de esa manera, Señor, pues podamos aplicar en nuestra vida lo que tenemos que aplicar, Señor, y demostremos así, Padre, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, Señor, que sí nos estamos ocupando de nuestra salvación, Señor. Por eso te rogamos, Señor, en esta mañana que nos hables, Padre, necesitamos escucharte, Señor. Quítame a mí, Señor, y ponte tú, Padre fiel. Por favor, mi Dios amado, que no sea yo, sino tú, hablándonos a nosotras, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Jueces. Vamos a continuar nuestro estudio aquí en este capítulo 7 del libro de Jueces. Y de hecho, pues hoy vamos a concluir con este capítulo, estudiando los versos del 16 al 25. Jueces capítulo 7, versos del 16 al 25. Pero saben que vamos a leer desde el verso 15, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón, los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se detuvieron, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice, el método para derrotar a los madianitas puede tomarse como ejemplo de la destrucción del reino del diablo en el mundo por la predicación del Evangelio eterno. El tocar la trompeta y el mostrar la luz
que sale de vasos de barro, pues tales son los ministros del Evangelio. Dios escogió lo necio del mundo para confundir a lo sabio. Una torta de cebada para derrotar las tiendas de Madián, para que la excelencia del poder sea solamente de Dios. El Evangelio es una espada, no en la mano, sino en la boca. La espada del Señor y de Gedeón, de Dios y de Jesucristo, de aquel que se sienta en el trono y el Cordero. Los impíos suelen ser llevados a vengar la causa de Dios sobre otros, bajo el poder de sus engaños y la furia de sus pasiones. Véase también cómo Dios, a menudo, hace que los enemigos de la Iglesia sean instrumentos para que se destruyan unos a otros. Es una lástima que los amigos de la Iglesia deban a veces actuar como ellos. 2 comandantes principales de las huestes de Madián fueron capturados y muertos por los hombres de Efraín. Deseable es que todos nosotros hiciéramos como ellos, y que donde se necesite ayuda, que ésta fuera pronta y voluntariamente dada por otro. Si se encomienda algo excelente y provechoso, estuviéramos dispuestos a tener colaboradores para terminar y perfeccionar aquello, y no, como a menudo pasa, estorbándonos unos a otros. Fin de la cita. Ayer vimos, mujeres hermosas, cómo Gedeón todavía tenía miedo, pero estaba a punto de cambiar, porque aquí en el verso 15, que por eso quise que lo leyéramos de nuevo, vimos que después de escuchar el sueño y su interpretación, Gedeón agarró valor y fue a preparar a sus 300 hombres para ir a la batalla, en donde iban a ser testigos del gran poder de Dios al ver cómo los enemigos se mataban entre sí, ¿verdad? Aun cuando esos 300 hombres de Gedeón eran muy, muy valientes, no necesitaron pelear, no necesitaron usar su valentía. Así se dieron cuenta, ¿verdad?, de que era solamente por el poder de Dios, ¿verdad? No era con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Así que Gedeón vuelve con los 300 hombres, ¿verdad?, bien entusiasmado y con valor. Ya no tenía miedo, ahora tenía valor, y les dice: levántense, vamos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y dice el verso 16 que hizo 3 grupos de 100 hombres cada uno, y en lugar de armas les dio trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Me puse a buscar, mujeres hermosas, porque yo pensé que una tea era como una tela gruesa, pero cortada como en modo de cinturón, ¿verdad?, encendida, pero no. Tea es una madera resinosa que se usa como antorcha. Así que lo que metieron dentro del cántaro era una antorcha, con el fuego obviamente pues hacia abajo, para que no se mirara hasta que ellos llegaran alrededor del campamento madianita, ¿verdad? Y así pudieran agarrar con una mano las 2 cosas y con la otra la trompeta, ¿verdad? Y dice el verso 17, y les dijo Gedeón: miradme a mí y haced lo que yo hago. Gedeón estaba tan seguro de lo que iba a hacer, mujeres hermosas, que le pide a sus hombres, ¿verdad?, a los 300 hombres, que hicieran exactamente lo que él iba a hacer, ¿verdad? Y eso me hizo recordar, mujeres hermosas, al apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Mujeres hermosas, estamos tan cerca del Señor, tenemos esa relación con Dios como Gedeón y como el apóstol Pablo, para que podamos decir a otros: imítenme a mí, hagan lo que yo hago. Pues, mujeres hermosas, aunque no lo digamos, créanme, siempre hay alguien que nos está mirando y nos está imitando. Especialmente, ¿saben quién, mujeres hermosas? Nuestros hijos. Ojalá, mujeres hermosas, y estemos haciendo lo correcto y seamos de verdad mujeres temerosas del Señor, porque si no vamos a tener muy malas copias, ¿verdad? Acompáñenme, mujeres hermosas, a leer nuevamente el verso 18. Dice: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Gedeón les dice: yo tocaré la trompeta y ustedes también, y van a gritar: por Jehová y por Gedeón. Mujeres hermosas, si leyéramos este versículo solo, fuera de su contexto, pudiéramos llegar a pensar que Gedeón está siendo orgulloso, ¿verdad?, y que se está atribuyendo a sí mismo una gloria que no le pertenece, ¿cierto? Pero no. Recordemos que en los versos 13 y 14, cuando bajó Gedeón con su criado al campamento madianita, oyó el sueño y su interpretación,
y se dio cuenta que los madianitas le tenían miedo, ¿verdad? Dios había permitido, había más bien puesto temor en los madianitas hacia Gedeón, ¿verdad? Así que tenía fuerzas que gritar, los 300 hombres junto con Gedeón tenían que gritar por Jehová y por Gedeón, para que así los madianitas tuvieran más miedo, sabiendo que sus sospechas eran ciertas, ¿verdad? Que Dios los había entregado en las manos de Gedeón. Y el verso 19 nos dice que Gedeón llegó al campamento madianita a la medianoche al principio de la guardia, cuando acababan de renovar los centinelas. En otras palabras, cuando los que habían estado dormidos iban despertándose y los demás estaban con sueño, ya listos para ir a dormir y descansar un rato, ¿verdad? Así que ese era un buen momento porque todos estaban, pues en México decimos cuando alguien se acaba de despertar, está encamorrado, está como confundido, ¿verdad? Y luego hay que tener en cuenta, mujeres hermosas, que los madianitas, al no ser temerosos de Dios y eran idólatras, pues eran supersticiosos, ¿verdad? La noche, la oscuridad no les era un buen aliado, ¿verdad? Esos sí eran miedosos, mujeres hermosas, pero miedosos, ¿verdad? Gedeón había sido miedoso, pero miedoso de perder la batalla. Y los madianitas eran miedosos, pero miedosos de la oscuridad y de cosas así, ¿no? Por sus supersticiones, ¿verdad? Y bueno, Gedeón con los 300 hombres se pusieron en derredor del campamento madianita y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y con su mano izquierda, dice la palabra, agarraron la antorcha y gritaron, ¿verdad? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Mujeres hermosas, ¿qué no Gedeón había dicho que gritaran por Jehová y por Gedeón? Y ellos dice aquí que gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Dios había puesto en sus corazones, mujeres hermosas, que gritaran eso, porque los 300 hombres habían entendido que era Dios quien los iba a destruir a los madianitas, ¿verdad? Ellos tenían mucha fe en que Dios iba a hacer lo que había prometido, ¿verdad? Y cuando los 300 hombres gritaron, y con el sonido de las trompetas y el ruido de los cántaros quebrándose, y la luz de las antorchas, los madianitas entraron en pánico, ¿verdad? Y empezaron a correr, dice la palabra, y empezaron a gritar aterrorizados. Pero entonces Jehová Dios hizo que cada uno usara su espada contra su propio compañero, y entre ellos mismos se mataron, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí, mujeres hermosas? Lo más seguro es que los madianitas al ver y al oír a los 300 hombres, pensaron que cada hombre representaba como a 1000 hombres, ¿verdad? Porque me imagino que así se acostumbraba en ese tiempo cuando había guerra, ¿verdad? Que los líderes de los escuadrones son los que iban enfrente, ¿verdad? Y son los que hacían bulla para que los de atrás entraran a pelear, ¿verdad? Así que los madianitas han de haber pensado, bueno, si todos estos están aquí enfrente, ¿cuántos no vendrán detrás de ellos? ¿Verdad? Y es por eso que entraron en pánico y comenzaron a pegarse entre sí, a matarse entre sí, porque ellos sí llevaban espadas. Y comienzan a pelearse entre ellos porque pues estaba oscuro y no se veían mujeres hermosas entre ellos. Se veían ahora sí Gedeón y los demás porque tenían las antorchas, pero los demás no tenían antorchas, solamente tenían su espada. Y también es probable que como los madianitas habían reclutado hombres de otros pueblos, no se conocían bien todos entre sí, y al correr en la oscuridad, pues se confundieron. Y todo eso sucedió porque así Dios lo había planeado, ¿verdad? Era Dios quien estaba llevando a cabo esa batalla, mujeres hermosas. Amén. Y el verso 22 dice que así como se peleaban, perdón, perdón, mujeres hermosas, dice el verso 22 que así como se peleaban, también otros corrían hacia Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. Pero dice el verso 23, mujeres hermosas, vamos a leerlo de nuevo. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. O sea que al oír el ruido, los 9,700 que se habían ido, ¿se acuerdan? Que Dios no los había escogido, no se habían ido muy lejos, y al oír el bullicio, ¿verdad? Fueron y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón, al ver que se estaban escapando algunos, dice la palabra que envía mensajeros a pedir ayuda a la tribu de Efraín, y dice el verso 25 que sí, los de Efraín agarraron a los príncipes madianitas, ¿verdad? A Oreb y a Zeb, y los mataron y le llevaron las cabezas a Gedeón, llevándose así la victoria tal y como Dios se los había dicho, mujeres hermosas.
Me encanta esta historia porque aquí podemos ver cómo el Señor, mujeres hermosas, cumple su palabra y Él solo puede acabar con nuestros enemigos sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿verdad? Dios es poderoso, mujeres hermosas, amén. Solamente tenemos que creerlo. Obviamente tuvieron que hacer su parte, Gedeón, ¿verdad? Junto con sus hombres, pero realmente el que llevó a cabo toda esa confusión para que se mataran entre sí fue el Señor, ¿verdad? Así que a Él sea toda la gloria, mujeres hermosas. Amén. Y yo quiero volverles a leer de nuevo el comentario de Matthew Henry porque me encanta, él lo explica muy bien y dice lo siguiente: el método para derrotar a los madianitas puede tomarse como ejemplo de la destrucción del reino del diablo en el mundo por la predicación del Evangelio eterno. El tocar la trompeta y el mostrar la luz que sale de vasos de barro, pues tales son los ministros del Evangelio. Mujeres hermosas, eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios 4, 6 y 7, ¿verdad? Que nosotros somos vasos de barro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que nosotros podemos destruir todo argumento del enemigo, podemos destruirlos, pero no somos realmente nosotras, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa espada que, como dice Matthew Henry, no la tenemos en la mano, sino la tenemos en la boca. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, mujeres hermosas, y la hablamos, estamos hiriendo al enemigo, mujeres hermosas, estamos destruyendo sus planes, estamos destruyendo sus argumentos. Por eso es bueno que estudiemos la palabra, que la meditemos, que la memoricemos y la meditemos, porque no podemos meditar en algo que no recordamos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, sigamos estudiando la palabra del Señor para que sigamos preparándonos, para que de esa manera cada día el enemigo pierda más y más poder sobre de nosotros, ¿verdad? Que de hecho ya no tiene poder, nuestro Señor Jesucristo lo venció, es un león rugiente, pero que ya está chimuelo porque Dios ya lo venció en la cruz. Amén. Así que ya no tiene poder sobre nosotros, pero no se quiere dar por vencido porque aún no ha sido arrojado al lago de fuego, ¿verdad? Y mientras que todavía está rondando, pues quiere seguir molestando, ¿verdad? Pero si nosotras estamos bien paradas en el Señor, bien fincadas en su palabra, mujeres hermosas, no puede contra nosotros. Amén. Así que por eso, mujeres hermosas, continuemos aprendiendo de nuestro Dios por medio de su palabra. Amén. Así que ese es el devocional de hoy, mujeres hermosas, y pues les invito a orar antes de terminar. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, que por favor, mi Dios amado, nos des una fe como la que le diste a Gedeón, Señor, para que creamos, mi Dios amado, que no es con espada ni con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, con la espada de tu santa palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a creer que somos esos vasos de barro en donde habita tu Espíritu Santo, Señor. Y úsanos, Padre amado, Señor, para destruir todo argumento, toda mentira y todo plan del enemigo, mi Dios amado, con la espada de tu santa palabra, Padre. Señor, por favor, úsanos, mi Dios amado, para que otros te conozcan, Señor. Henos aquí, mi Dios amado, somos tus siervas, Padre, estamos ante tus pies, Señor, por favor. Úsanos, Padre, como instrumento en tus preciosas manos para que, Señor, le hablemos a otros de tu palabra, Señor, y seas tú llevándote toda la gloria en todo tiempo, Señor, por favor, Padre fiel. Señor, ayúdanos, Padre. Queremos ser útiles en tus manos, mi Dios amado. Padre poderoso, y gracias, mi Dios amado, porque, Señor, ahora que te conocemos, mi Dios bendito, ya no tenemos ese miedo como el que tenían los madianitas, Señor. Padre, gracias porque ahora tú alumbras nuestra vida con tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. A veces tenemos temor, Señor, a perder la batalla, pero no tenemos ese miedo como el que tenían los madianitas que los aterrorizaba, Señor, que la oscuridad les aterrorizaba, la muerte les aterrorizaba. Ahora no, Señor, porque ahora te conocemos a ti, tú eres la vida eterna, Señor. Y ahora, Padre, aunque andemos, dice tu palabra, por valle de sombra de muerte, aunque sea un lugar oscuro, aunque estemos a punto de morir, no tendremos miedo, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque eres tú quien ha quitado ese miedo mundano que teníamos, Señor. Y ahora, Padre Santo, podemos vivir, Señor, en alegría, Señor, en gozo, sabiendo que tú estás con nosotros, aún en el lugar más oscuro, aún en el lugar más lejano, tú estás ahí, Señor. Gracias porque jamás podremos estar separadas de ti, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor
Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.